digamos, una persona que no se haya eh, criado o haya tenido como la experiencia de encontrarse con personas con limitaciones, o si las ve y se acostumbran, por ejemplo, en ambientes de pueblo en donde, mire el tuerto, mire el cojo, mire tal, Estigmático llevar el hilo y pues muchas veces en nuestras casas eso disgusta porque como que no entonces el papá dice, entonces si Pepito Pérez se tira el puente, usted también se tira el puente, sí, entonces lastimosamente pasa eso y por eso vienen los inconvenientes en casa porque hay conductas que a los papás no les gusta que hacen los amigos. Hola a todos nuestros queridos oyentes y a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales y de nuestro canal de nuestra diócesis de Tibú. Estamos en Familia al Aire, una nueva edición. Soy Elizabeth Pavón y no me encuentro sola. Querida Daniela, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Hola, mi Eli. Sí, pues soy Daniela, la psicóloga de la Pastoral Familiar, que pues a partir de este momento los vas a estar acompañando durante este año y pues con todas las ganas para brindar de mis conocimientos, para conocerlos. Ya pues ustedes me irán conociendo desde mi voz, desde mi rostro a través de las redes sociales y pues prontamente en persona. Muy bien, a mí también me gustaría conocerla mucho más y por eso quisiera preguntarle, Dani, cuéntenos, usted en qué nos va a apoyar, qué vamos a hacer este año en la diócesis de Tibú, antes de ver el tema del día de hoy. Claro que sí, hoy vamos a... Bueno, yo voy a acompañarlos desde pues mis conocimientos brindando asesorías, acompañando en encuentro de parejas, encuentro de familias, escuela de padres y este año queda como anillo al dedo ya que el lema, el objetivo es la familia, entonces estamos en pleno furor. Genial. Entonces, bueno, para todos quienes nos escuchan, no se les olvide y a todos quienes nos siguen, estamos con Daniela, ella nos va a estar ayudando muchísimo en toda esta parte familiar. Y Dani, quisiera preguntarte, bueno, y ahora sí entrando un poquito solo. No, pero espera, Eli, falta algo, hay que saludar a todos los oyentes, sí. a los de las otras emisoras. Un saludo para todos los oyentes de todas las diferentes emisoras de la red de emisoras del Catatumbo y demás personas que nos escuchan a través del internet, a través de las ondas radiales, que nos siguen también a través de estas plataformas. Y que gracias a ellos nos escuchan, ¿o no? Así es. Entonces, bueno, muchísimas gracias por escucharnos, por abrir sus pantallas o abrir sus radios para permitirnos llegar hasta ustedes. Entonces, bueno, ahora sí, Dani, te quiero preguntar, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, pues en el tema anterior habíamos quedado que de educación especial, una mirada desde la familia, pues hoy vamos a hablar un tema en específico, la educación digna. Todavía seguimos tocando el tema de los adolescentes, en sus comportamientos, en cómo ellos reaccionan ante pues algún comentario que saquen los papás o esas pautas de crianza. Entonces vamos a tocar diferentes tonalidades del tema de hoy. Genial, porque nada más importante que la educación y sobre todo en la familia, que es en la familia donde debemos formar a nuestros hijos, donde se forma el futuro del país, el futuro del mundo, en fin, pero qué interesante. Y también donde nace el amor, donde nacen las bonitas experiencias, se forma todo. ¿Usted ha tenido experiencias así de dentro de la familia? ¿Qué es lo que más se acuerda así de cosas que le hayan enseñado en su casa? Que usted diga, mire, esto me lo enseñaron en mi casa y esto me ha servido para la vida. Pues primero que todo, hay que decir siempre la verdad. Si yo digo la verdad, por muy dura que sea, a mí me van a abrir más puertas que yo tapándola con una mentira. El ser abierta, el no cerrarme a ciertas cosas, por ejemplo, si algo no me gusta y yo sé que en mi casa no les va a gustar, pues no las voy a decir y no las voy a hacer, porque yo sé que voy a hacer sentir a alguien mal. Si yo estoy enojada y yo sé que la otra persona de pronto puede lastimarse con algo que yo diga, no lo voy a decir, no lo voy a hacer. Muy bien. A mí en mi casa, mire, me acuerdo mucho de una frase de mi papá que nos decía, lo que para luego se deja, para luego se queda. Y esa me ha ayudado muchísimo en muchas cosas, porque a veces, ay, estoy cansada, no quiero hacer nada. Y posterga. Y más después, lo hago después, y entre después y después, lo que para luego se deja, fijo. Y me acuerdo de mi papá, yo como que, ay, no lo hago de una vez. La famosa procrastinación. Sí, eso es procrastinar. Ay, qué difícil. Sí, y eso nos suele pasar a todos. No, que ahorita hago esto, ahorita y el ahorita no vuelve. Es cierto, eso es muy difícil así.
Bueno, eso y la diligencia en el trabajo. Entonces, bueno, ahora sí, Daniela, vamos a entrar en materia en este tema que vamos a ver sobre la educación. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a ver? Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta algo, que los adolescentes juegan un papel importante en esto y pues ellos no son para decir ellos están quietos, no, ellos no hay que encasillarlos, ellos están en un abrir y cerrar de ojos, todo lo quieren conocer, todo lo quieren experimentar y pues la primera puerta para experimentarlo son los amigos. Si los amigos, si mi amigo hace esto, yo también quiero conocer cómo se siente eso. Ay, yo distingo personas así que de fuegos de, uy, sí, esto me parece chévere, hagámoslo de una vez, pero después no, como que veo a mis amigos haciendo otra cosa y bueno, vamos a hacer lo que está haciendo mis amigos y se me olvidó lo que estaba haciendo primero. Exacto, me dejo llevar del hilo. Y pues muchas veces en nuestras casas eso disgusta porque como que no hay entonces el papá dice, entonces si Pepito Pérez se tira el puente, usted también se tira el puente. Sí, entonces lastimosamente pasa eso y por eso vienen los inconvenientes en casa porque hay conductas que a los papás no les gusta que hacen los amigos y pues empiezan a existir las prohibiciones y el resto de problemas que atrae eso. Entonces, no encasillar. Bueno, ¿y cómo hacemos para no encasillar a un joven que, ay, no, que este es así o este se la pasa acá? O, bueno, ¿cómo hacemos para no hacer esos encasillamientos con nuestros adolescentes? Bueno, como papá, conocer qué le gusta. Conocer si él le gusta hablar, cantar, pintar, conocer, hablar con él. Si usted habla con alguien, pues va a saber cómo la otra persona se siente, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer. Pero si usted empieza como papá a suponer que de esto le puede gustar o esto no le puede gustar, no vamos a saber si es cierto o no es cierto. Entonces, la comunicación, el diálogo, el ser claro con eso. Entonces tenemos la comunicación fundamental y que no solamente sea, venga, me siento a hablar con usted y ya está, sino que sea de forma clara. Sí. Y hay adicional, no es que yo quiera, no voy a interponer, no quiero, es cuando yo quiero dialogar es porque vamos a llegar a una conciliación, vamos a llegar a un nivel en que usted se siente cómodo y yo me siento cómodo. Entonces como papá, ¿cómo voy a nivelar lo que mi hijo quiera hacer? Escucharlo, sí, y no decir, no, eso no se puede hacer y punto. Bueno, pero esto entonces nos llama a una palabra y vamos a hablar un poco sobre dignidad, Dani. Sí, claro. Pues para entender dignidad tenemos que tener presente como 4 aspectos. Primero, el del respeto, la valoración, el cuidado, el de la inclusión. Si yo respeto las opiniones, el pensamiento de otra persona, si yo respeto la forma en la que otra persona, por ejemplo, tiene su cuerpo o cómo se esté comportando, pues desde ese lado estamos partiendo a que esa persona es digna y todos somos dignos por el simple hecho de haber nacido. Qué interesante. Entonces, bueno, el primer aspecto que tenemos, el respeto. Sí, que va en todos los ámbitos, en todas las esferas, a aplicarlo para todo. Bueno, ¿qué otro aspecto tenemos? El de la valoración. Si yo valoro a la otra persona, si yo cuido de la otra persona, pues esa persona es importante. Por ende, porque es importante, es digna. Vea, ¿sí? Interesante. Entonces ya tenemos 2, el respeto y la valoración. ¿Qué otro tenemos? La inclusión. La inclusión. ¿Qué es la inclusión? No solo decir, no, esta persona... Yo quiero dar una idea así sencillita, ¿no? Sí, hágale. Agarré un bolso y metí una pelota. Entonces, incluir la pelota dentro del bolso. Pues es una imagen bastante como muy entonces como muy concreta. Entonces, pero explícanos un poquito sobre la inclusión. Bueno, incluir no solo es traer y aceptar, no, que desde mi actitud, por ejemplo, si cierta persona tiene una limitación, una condición, pues con mi cuerpo, con mi cara se note que estoy aceptando, que mis palabras no sean toscas, que yo respete a esa otra persona porque esa persona también es digna. ¿sí? Porque es un tema, pues es un poco difícil
para, digamos, una persona que no se haya criado o haya tenido como la experiencia de encontrarse con personas con limitaciones, o si las ve y se acostumbran, por ejemplo, en ambientes de pueblo en donde, mire el tuerto, mire el cojo, mire tal cosa. A estigmatizar. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos tener como para aprender a hacer inclusión de Primero, todos ellos sin lastimar? Sí, exacto. Primero, quitar todo tipo de apodo. ¿Sí? Si yo quito los apodos y llamo a la persona como se llama, usted se llama Eli, entonces ya estoy haciendo un acto de inclusión. No estoy diciendo, hey la tuerta, hey la esta, hey lo y la cresta. Sí. Bueno, sí, entonces no estoy encasillando. Pero si yo empiezo a señalar lo que esa persona está, por ejemplo, un niño que es inquieto, que no nada se controla, entonces ese niño es inquieto, no, es un niño que tiene bastante energía, está lleno de salud, ¿sí? Sí, entonces en el término en cómo yo lo estoy hablando, en cómo yo lo estoy expresando, en cómo, por ejemplo, si una persona tiene una limitación, por ejemplo, que no puede ver, entonces yo no le voy a decir, no, el ciego no puede leer. Sí, esos son chistes malos, ¿sí? Que van a hacer sentir mal a la otra persona. Listo, voy a divertir el entorno, pero esa persona cómo se está sintiendo. Pero esto parte pues de esta palabra tan importante que es la dignidad, que tiene 4 aspectos. ¿Cuáles eran los 4 aspectos, Dani? Yo ando alguno de esos 4 aspectos que usted mencionó. Si yo no estoy respetando a alguien es porque esa persona entonces para mí no es digna. Pero lastimosamente en los papeles se menciona los derechos a los niños, ¿no? Entonces estamos vulnerando esos derechos porque entonces no estamos respetando la vida. Entonces, en muchas ocasiones nos quedamos cortos cuando decimos que no a la violencia, pero entonces en casa 6 de cada 10 niños sufren un acto de violencia, ya sea física, verbal, psicológica. Entonces, ¿sí estamos aplicando bien este término o nos estamos quedando solo en papeles? En que suena bonito, pero ¿cómo está al interior del hogar eso? Sí, qué fuerte. Yo conozco ahorita hace poco, me enteré de un caso de bullying. Es muy triste darnos cuenta de que simplemente porque alguien es diferente o lo percibimos diferente, que ni siquiera se trata a veces de diferencias que sean notorias, físicas, exacto, sino que porque simplemente piense diferente o se comporte diferente, de una vez no me gusta, no lo soporto, no lo tolero y voy a atacar. Entonces como que no estamos aprendiendo a medir a las personas en cuanto a su dignidad, sino a otras cosas. Entonces, pero lastimosamente esto nace de un solo lado y es el núcleo de la familia. O sea que algo está fallando allá en el interior, porque para que salgan esas conductas es porque del interior del hogar, desde mi comportamiento o desde lo que yo quiero instruir, no lo estoy dando de buena manera. Entonces, nuestro problema está dentro de la familia porque no estamos enseñando a ver a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes el valor que tienen las personas como tal por ser personas más que por otra cosa. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, una de las cosas que veíamos era como la parte de no encasillar. Pero aparte de eso, ¿qué otras cosas podremos aplicar en la casa como para empezar también a enseñarle al niño de que, hombre, veamos a los demás con dignidad? Entonces, ¿alguna estrategia, algo que podamos empezar a usar? Más que una estrategia es como dejar a un lado el concepto y empezar a vivirlo. Si yo empiezo a vivirlo, por ejemplo, de que mi casa, entonces, si gritábamos, entonces vamos a empezar a hablar, enseñarle que desde el hablar, desde el tratarlo a usted con respeto, no decirle que, por ejemplo, que usted no entiende cierto tema, entonces usted es un bruto. No, vamos a enseñarle este tema, ¿sí? Entonces, desde esos buenos hábitos desde casa, el compartir, el hablar, el ser claro pero no grosero, porque una cosa es ser claro y decir, no, yo soy así y así me quedo. No, eso no es ser claro, sino es decirle, por ejemplo... Ahí ya está poniendo barreras al decir así, ¿no? Sí. No, yo soy así, déjeme así, yo soy... Sí, así me hicieron.
¿Sí? Sí, así me hicieron, así nací. Entonces, lastimosamente, desde ese lado estamos partiendo de eso. No, que a mí me enseñaron mis papás, pero sí, pero realmente, ¿cómo nos enseñaron? Entonces, si a mí me enseñaron a dar, por ejemplo, que un ejemplo, no es que me haya pasado ni nada de eso, sino, por ejemplo, si me enseñaron los garrotes, entonces yo tengo que enseñar a los garrotes, ¿no? Porque sabemos que si yo no me estoy sintiendo bien, entonces yo sé que mi hermano, mi hijo, no se va a sentir bien si yo le voy a dar un garrote también. Entonces, por ejemplo, desde nuestra propia experiencia, si hay algo que nos está acomplejando y que yo sé que a la otra persona no le va a servir, no darlo, o buscar una orientación de cómo yo puedo hacer eso mejor. Entonces, si mi hijo no me está escuchando, se comporta mal, grite, no se queda quieto, entonces, ¿qué puedo hacer para que él empiece a ver que eso no está bien? Qué interesante. Y entonces eso me hace pensar también, ¿no? Por ejemplo, en la casa, esos papás que quieren romper un poco eso de que traían atrás, de que a mí sí me educaron así, a mí sí me dieron garrote, que a mí sí me hicieron esto, que no sé qué. Y dicen, no, yo no quiero que usted haga lo mismo que yo, le dicen a los hijos, ¿no? Pero yo quiero que usted sea mejor. Yo quiero que usted sea mejor, ¿no? Y pasa, por ejemplo, no, que perdió la evaluación. Pero es que usted no tiene que ser igual que yo, porque es que a mí me educaron a los palazos, no sé qué, usted por qué perdió. Y entonces gritan y se les olvidó que querían que fueran mejores que ellos, pero entonces a la hora de decirle las cosas, pues como que traen todo eso que tienen atrás. Sí, lastimosamente, y no buscamos como unas estrategias como más suaves, por decirle, listo, perdió la evaluación. No es ser permisivo, ¿no? No aceptar, listo, perdió la evaluación, pero ¿por qué perdió la evaluación? ¿Qué no entendías? Papito, es culpa de los profesores. No ser permisivos, porque muchos llegan a ese extremo, lastimosamente. No, es decir, ¿qué no entiendes? Para yo poder buscar, si yo no entiendo el tema, buscar a alguien que le ayude a entender el tema, ¿sí? Buscar estrategias, mecanismos donde el niño no se va a sentir, no, perdí esto y mi papá me va a pegar, me va a regañar, me va a castigar, ¿sí? Sino que sienta la confianza de decir, papá, esto no lo estoy entendiendo, entonces que me diga qué está pasando, ¿sí? Y pienso también entonces, sé que cambiar todo, o sea, todos soñamos con que todos tengamos una familia en paz, que todos nos respetemos entre todos, que todos tratemos es como la realidad que queríamos llegar. Sí, es ese ideal, ese ideal que nosotros tenemos. Pero llegar a ver nuestra realidad familiar, que a veces nos duele recordar o nos duele pensar en, hombre, en mi casa no me tratan así, en mi casa me tratan con mucha ira o no les gusta que yo esté. Entonces, yo sé que es difícil cambiar todo. Así de buenas a primeras no se va a cambiar. No, eso lleva tiempo. Podemos hacerlo paso a paso. ¿Cómo empezar a hacer cambios efectivos? Porque decir de hoy a mañana ya voy a tratar a todo el mundo con dignidad, pues tenemos muchas cosas encima. Entonces, con un cambio efectivo, un tip efectivo para poder empezar ese cambio en la familia. Bueno, primero, en ser conscientes. Si yo quiero hacer eso realmente o no quiero hacer eso. Primero, comprometernos a hacer ese cambio, a concientizar si quiero o no quiero. ¿Qué quiero para el futuro de mi familia? Si yo quiero que mi familia siga en ese camino de ser caótico, de que nos tratemos a feo, que nos gritemos, o que ya empecemos por una ruta nueva, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, primero, concientizar. Eso me hace pensar también en, voy al médico. Y entonces, para ir al médico, entonces tengo que reconocer dónde me duele o qué es lo que me está pasando para poder ir al médico y decirle, mire, me está pasando esto. Entonces, en la familia también es así, ¿no? Empezar a mirar qué no me gusta de mi familia con respecto a mi ideal de familia y cómo empezar a trabajar. O por decirlo, o ser más claro, ¿en qué está fallando? ¿En qué estoy fallando? En qué estoy fallando. Entonces, antes de mirar a la familia, me miro a mí. Sí, claro. Usted primero tiene que hacer como ese proceso interno, esa introspección para poder decir, esto es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, si yo sé que manejo malas palabras, soy grosera, mis términos son extravagantes, pues, algo está ahí, algo está pasando. Entonces, ¿cómo voy a cambiar eso?
pues voy a aprender a comunicarme con la otra persona, voy a aprender a hablar, voy a mantener mi tono de voz, ya no voy a gritar. Y va a existir que uno hay momentos de rabia o de euforia, va a olvidar eso porque nuestra mente es muy traicionera. Sí. Y se nos olvida. Y entonces volvemos a caer. Entonces vamos a enseñar a nuestra mente a hacer, a que en esos momentos es donde yo voy a respirar, voy a pensar qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer. Entonces hablamos de hacer conciencia. Me hace también recordar el Evangelio cuando dice de que estar vigilantes. Entonces me imagino que nosotros, tanto en el lenguaje o en el comportamiento, es como estar en un caballo brioso todo el tiempo. Sí. Que si uno le suelta las riendas, pues se desboca. En cambio, estar constantes, estar vigilantes es como que con uno en el caballo, con la rienda puesta y ahí todo el tiempo. Y que medio si va a tomar agüita, pues téngale la rienda, que vaya medio tatico para que se vuelva otra vez. Sí. Porque si soltamos la rienda, pues se nos olvida todo y volvemos a caer a todo lo de atrás. Sí. Es también como alejarnos o alienarnos un poquito, tal vez, digo yo, de la situación. Es que es más fácil mirar los toros desde la barrera. Claro que sí. Entonces me alejo un poquito, miro qué es lo que está pasando, como con ojos fríos, como que respiro, que mis 10 segundos, que uno escucha, ay no, que cuando usted se enoje, cuente 10 segundos antes de responder. Respire. Respira. No, y fíjense que eso sirve. Uno ve que esos ejercicios son tontos, pero sirven, porque eso le entra oxígeno al cerebro y nos ayuda a ver qué está pasando en mi entorno, qué está ocurriendo. Son ejercicios que uno dice, qué pendejada, es el término coloquial. Voy a cambiar mi familia contando 10 segundos cuando me enojo. Pero son efectivos. Son efectivos porque en ese momento, pero en ese momento no voy a cambiar a mi familia, pero sí voy a cambiar lo que va a pasar, lo que puede pasar en ese momento, en esa situación o en ese problema. Si estamos discutiendo, ¿no? Y al fin y al cabo, pues también nuestra familia son suma de situaciones, suma de recuerdos, suma de compartir y suma de afectos. Y si por ejemplo ya llevamos tantos recuerdos, pues por decirlo así, negativos, entonces ¿por qué no empezamos a sumar recuerdos bonitos para empezar a cambiar esa perspectiva o llegar a ese punto del ideal que queremos? Eso, ¿sabe? Que me acuerda de un caso de una muchacha que pues en su casa la mamá era muy muy seca. Uy, nosotros abrazos no había en la casa. Y entonces ella como que de pronto viendo otras cosas, viendo tal vez la televisión, viendo de pronto en su colegio o visitando las casas, viendo a otros como que ese cariño entre mamá e hija, pues ella también quiso lo mismo. Y dijo, pues ahí también ahora la oración de San Francisco, que dice que no busques ser consolado, sino consolar. No busques ser comprendido. Ay, que nadie me comprende. No busquemos que nos comprendan, buscamos comprender. Y pasa con esta muchacha que pues empezó, pues yo quiero abrazos. Yo quiero un abrazo de mi mamá, y empezó a abrazar a la mamá. La mamá que le empezó a empujar. Quítate. Empezó todo el tiempo, ay, cansona, quítate de ahí. Pero ya luego le empezó a encontrar gracia en eso y como ese afecto. Y también empezó a compartirlo. Eso pasó poco a poco, hasta que ya episodios en los que se ponen a bailar las dos, en los que las dos se ríen, en que ya por fin la mamá empieza a mostrarle afecto a la hija. Entonces, creo que sí se puede. Sí, claro. Es que nosotros somos seres de costumbres. Y si nos acostumbramos a todo el tiempo a discutir, pues ese va a ser el resultado. Pero si nos acostumbramos, que queremos cambiar esa costumbre de en vez de gritarnos, hablarnos, o en ese momento que queremos discutir, nos abracemos, como para canalizar eso, entonces ¿qué resultado va a quedar? Pues que vamos a poder hablar. Es cierto. Y entonces ahí yo también diría, es la constancia, porque pues por ejemplo en el caso de esta muchachita no es fácil que esté recibiendo golpes tanto tiempo hasta que por fin la mamá le diga, no, venga, le doy un abrazo, venga, ahora sí le voy a aceptar la recochita que usted quiere conmigo, venga, ahora sí le voy a recibir el besito que por fin quiero recibir. Después de tanto desprecio, significa que tuvo paciencia, perseverancia y por encima un poco de intensidad. Sí, y también digamos con la meta en la
lo que quería. Sí, claro. Quiero abrazos de mi mamá, pues voy a conseguirlos. Y muy pegada como esa oración de no buscar ser consolado, sino consolar. No buscar ser comprendido, sino comprender. Sino como colocarse en la postura del otro, en los zapatos del otro. Entonces es una invitación también a ser constantes, es una invitación a no rendirse y a siempre tener esperanza, porque es con la esperanza con la que podemos transformar la familia. Y qué término tan bonito que acaba de tocar, esperanza, y llega al pelo en este año que iniciamos del jubileo, ¿cierto? Porque somos peregrinos de la esperanza. Sí, así es. Entonces, bueno, hay que ser peregrinos con la esperanza en la mano, constantes en lo que queremos alcanzar, para que pasito a pasito, caminando pasito a pasito, así como los peregrinos, podamos llegar a ese sueño ideal de la familia. Claro. Entonces, y pues se va a poder, claro, todos si nos pegamos de la mano de nuestro Dios en este tiempo de evangelización. Entonces llegaron a mi casa y quieren compartir conmigo ese espacio de la palabra, yo lo acepto, yo quiero escuchar, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero que mi familia viva con Dios, que Dios habite y sea nuestro centro. Y qué bonito se suena eso. Ay, sí. Y es que si no se tiene a Dios en el centro, pues difícilmente también logremos empezar. Y logremos llegar a ese ideal. Porque van a haber muchos sucesos, muchas rocas que se van a aparecer en el camino. Entonces, ser perseverantes, no quedarnos ahí ofuscados que listo, nos apareció el primer problema y ya, no, vamos a rendir, no, seguir haciéndolo. Y pues a todo esto nos llega un término bastante bonito, que es el de la paz. Ay, sí. Qué bonito suena, ¿cierto? Porque si en mi familia ya empezamos a trabajar el diálogo, ya estamos manejando nuestros problemas desde otra perspectiva, una manera más positiva. Me estoy comunicando con mi hijo, sé que quiere ser mi hijo de adulto, sé qué sueños tiene y yo sé que no voy a turbar o a poner esa comunicación, no me voy a interponer a eso, porque sé que va a ir por buen camino, porque sé que mi Dios me va a guiar. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? A esa paz soñada, a esa que paz tanto anhelada. necesitamos. Sí. Entonces, vea que ha sido de a poquito, ¿no? Sí. Empezamos de a poquito, empezamos a no encasillar. Y si no encasillamos, significa que estamos tratando con dignidad. Sí. Y para no encasillar necesitamos dialogar. Y eso es fundamental en la familia para construir relaciones, para fortalecer nuestros lazos familiares y muchas otras cosas, para construir recuerdos bonitos y tener esperanza. Sin esperanza no sabemos hacia dónde vamos a llegar, y aquí siendo peregrinos de la esperanza en busca de la paz. Claro, qué bonito suena todo eso. Ay, sí. Bueno, y entonces seguimos hablando también de esa dignidad a la que buscamos, porque no podemos construir paz sin dignidad. Claro que sí. No podemos construir paz si no valoramos al otro. Entonces, ¿qué otra cosa más podemos hablar sobre la dignidad? De que en la familia todo nace. La familia es el pilar fundamental de todo, de la sociedad, de nuestro entorno. Si en mi familia pues va por buen camino, está pues con todas esas pautas, seguramente vamos a llegar a ese espacio que todos queremos. Entonces, la familia es la protagonista de todo. Y bueno, este tema ha estado, la verdad, muy interesante, Dani. Abrirnos un poco los ojos a la esperanza que tenemos dentro de las familias en ese cambio progresivo. Y bueno, hablando de este cambio, hablamos de este ideal, hablando de esta educación digna que queremos en casa. ¿Qué herramientas podemos utilizar nosotros para poder empezar como a trabajar esa educación digna en la casa? Claro que sí, Miguel, y son varias, y nosotras podemos ir progresivamente adaptándolas o atrayéndolas a nuestra rutina del día a día. Si yo empiezo a hacer una cosa, pues ser constantes en eso. Entonces, una de esas estrategias es escuchar a los hijos para que ellos se sientan importantes y que sus sentimientos sean atendidos, sean comprendidos. Hay que prestar mucha atención. Yo creo que ahorita, digamos, nuestro dificultad más grande dentro de las familias es precisamente pues estos aparatos. Yo la tengo mi campanita. Estos aparatos electrónicos, porque pues es fácil
digamos, el niño está llorando, ay, qué fastidio, tome. Sí. Y le entregamos La herramienta más fácil, pero no estamos escuchando. ¿Por qué estará llorando? ¿Será que le duele algo? ¿Se siente mal? O por ejemplo, cuando un adolescente está triste, no nos como que no nos surge ese interés de por qué está así, sino usted es un débil. O ya lo estamos poniendo en un lado, encasillando lastimosamente el término, ¿sí? Otra herramienta sería el hablar con los hijos sobre sus gustos, sus actividades, qué les gusta, de esa parte bonita. Sí, es cierto. Mira que hablando sobre los aparatos electrónicos también, que esa construcción que tenemos de niños, de esa confianza con nuestros papás, ya cuando es adolescente pues se vuelve también una herramienta grande, porque pues ya nosotros no nos encasillan. Ya nuestros papás, digamos, que tienen esa confianza para con nosotros y nosotros con ellos, de así sea regañadientas, contarle las cosas, porque sabemos que nuestros papás sí nos quieren. A caso contrario de que cuando nosotros lloremos y nos dan un teléfono, pues cuando seamos grandes entendemos de que a nuestros papás no les vamos a interesar en absoluto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar entonces el teléfono y voy a buscar estrategias o cosas que me sirvan para yo lidiar con el problema que tengo, porque ya mis papás no van a ser mi apoyo. Entonces, claro, no voy a sentir el apoyo familiar. Qué triste, ¿no? Y casi que son huérfanos de la tecnología. Claro que sí. Pero en cambio, si por ejemplo mi papá se interesa o yo me intereso como papá en qué quiere hacer mi hijo, qué gusto tiene, pues si en un momento se siente triste y yo sé que le gusta jugar fútbol, entonces para liberar esa tristeza, para poder conocer cómo está por qué estaba triste, entonces vamos y jugamos un partido de fútbol, ¿no? Es un momento de esparcimiento, de creatividad, de juego, y eso me ayuda a conectar con mi hijo y pues mientras está en el juego, pues que al final, porque estabas triste, porque te sentías así, te vi mal, ¿sí? Entonces empieza a haber esa conexión. Entonces después como de romper ese hielito buscando algo chévere para hacer, ahí entonces ya podemos empezar a hablar con ellos. Otra herramienta es la educación garantizada. Garantizar que nuestros niños, nuestros jóvenes pues van a estudiar, van a tener esa educación desde casa, porque la primera escuela que tenemos nosotros es la de los papás, la de nuestro hogar. Si yo no garantizo que en mi casa voy a tratar de poner en práctica esto, pues estamos perdidos, porque en la familia es el pilar fundamental del futuro de toda la sociedad. Así es. Entonces, bueno, hay que garantizar la educación como otra herramienta para esta educación digna en la familia. Claro que sí. Proporcionar autonomía entre los niños y jóvenes, adquiriendo nuevas capacidades y conocimientos. La autonomía, que es tan importante, el enseñarle a esa independencia, a que tú puedes hacer esto. Sí, eso me hace acordar, bueno, no sé si de pronto les habrá pasado esto, bueno, de pronto aquí en Norte de Santander no pasa, ¿no? Que los profesores le ponen una tarea al niño. Entonces la mamá ve la tarea del niño y el niño empieza como a hacer la tarea, pero la mamá ve que el niño no la está haciendo bonita como a ella le gustaría. Venga, mejor yo se la hago. ¡Qué error! Pues eso es fatal. Fatal porque el niño no está aprendiendo. Sí. Él ya en su mente ya está entonces el chip, no lo sé hacer, no lo puedo hacer, soy un inútil. Casi que queda inmediato. Sí, eso. Claro, lastimosamente. Y no, eso pasa en todos los contextos, porque por querer pues como que el niño como tener ese ejemplar de que mi hijo lo sabe todo. Entonces no es así. Hay que dejar que ellos pues suelten, se conozcan de qué pueden y enseñarles, más bien guiarlos por eso, para que ellos puedan hacerlo. Así es. Darles las herramientas. Listo, al principio, por ejemplo, un dibujo le va a quedar feo, choneto, pero eso primero son rayones. Pero eso poco a poco se va a ir perfeccionando. Y es que es muy bonito, pues lo digo también como profesora, ver un proceso de que al principio no se hacía nada, por lo menos yo que soy músico, que al principio el sonido, por ejemplo, de una guitarra le suena horrible,
o los dedos los ponen feos, pero yo no les puedo decir no sigan tocando o venga yo toco, porque yo no estaría enseñando. Exacto. Y ver, digamos, esos cambios de que primero tocaban feo y ahorita ya son capaces, por ejemplo, de tocarse unos pollitos bien bonitos, una estrellita, una cosa así, o acompañar ya canciones y que los acordes les suenan bonitos, pues es una satisfacción enorme, porque es ver el crecimiento de ellos y que sí pueden. Claro, y ahí vamos con la siguiente herramienta: dar rienda suelta al desarrollo, en la autonomía, en la responsabilidad, en la creatividad. Lo que usted dijo es la herramienta que necesitamos para esto. Entonces, bueno, ahí está. Bienvenidos invitados también a la Escuela de Música. Y pues ya como último espacio, fomentar hábitos de estudio, participar en la vida escolar de los hijos, limitar y supervisar el tiempo que los hijos están en televisión, en las redes sociales, eso que es indispensable. Utilizar el arte, la música, el teatro, el deporte como medio para que ellos exploren. Potencien. Exacto. Y por último, evitar la estigmatización, evitar los apodos, porque eso lastimosamente, así uno lo vea como un chiste, eso se va internalizando. Bueno, si el niño se va creyendo eso. Sí, Dani, muchísimas gracias por estos tips y gracias también a todos por escucharnos en este programa, por vernos también. Y bueno, quedamos con todas estas herramientas para esta educación digna en la familia. Educación digna para estos tiempos de evangelización, el año del jubileo, de que somos peregrinos de la esperanza. Entonces, empezar a practicar eso al interior de nuestras familias. Bueno. Y siempre llevando a Dios y el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Bueno, entonces, bueno, ahí estamos. Esto fue Familia al Aire. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en la siguiente emisión.